¿Qué pasaría si te dijera que una de las figuras más veneradas de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II, tenía un lado oculto, una historia más oscura que muchos nunca conocieron, un lado que contradecía la imagen de santidad y piedad que a menudo se le atribuía? Como el Papa de segundo mandato más largo de la historia, el Papa Juan Pablo II fue venerado en todo el mundo por sus enseñanzas, su papel en la caída del comunismo y su profundo impacto espiritual. Pero, ¿y si, detrás de su poderoso pontificado, existiera una compleja red de prácticas ocultas y afiliaciones que sacudieron al mundo? El Papa Juan Pablo II, nacido Karol Józef Wojtyła, surgió de orígenes humildes en Polonia para convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Su papado, que se extendió desde 1978 hasta su muerte en 2005, lo vio convertirse en una figura influyente tanto en la religión como en la política global. Bajo su liderazgo, la Iglesia Católica experimentó un período de cambios significativos e influencia. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la unidad resonaron con millones. Sin embargo, hay susurros que, cuando se exploran, revelan una figura que no era tan inmaculada como la historia nos haría creer. ¿Cómo podría una figura tan icónica y amada estar conectada con algo tan oscuro y siniestro como el satanismo? ¿Podría un hombre que se suponía que era la encarnación de la fe católica haber ocultado una verdad tan indescriptible? Para comprender completamente la gravedad de estas acusaciones, necesitamos dar un paso atrás y examinar las pruebas, el contexto histórico y las motivaciones detrás de esta narrativa. La conexión entre el Papa Juan Pablo II y el satanismo no es algo que se pueda rastrear a un solo evento o revelación. Es un tapiz complejo, compuesto de diversas fuentes, algunas de las cuales siguen siendo controvertidas y abiertas a interpretación. Sin embargo, en el corazón de esta teoría está la idea de que Wojtyła no solo era un líder de la Iglesia, sino también un hombre que, en ciertos momentos de su vida, tuvo un compromiso personal profundo con prácticas ocultas. Es crucial señalar que esta no es una afirmación hecha a la ligera. Muchos investigadores, historiadores y teólogos han intentado reconstruir la vida temprana de Wojtyła, sus interacciones con sociedades secretas y sus decisiones durante su papado que parecían alinearse con prácticas consideradas incompatibles con las enseñanzas de la Iglesia. Examinemos primero su vida temprana, que sigue siendo en gran parte un misterio. Antes de convertirse en el renombrado arzobispo de Cracovia, Wojtyła era un joven con intereses mucho más allá de la teología. Su tiempo en Polonia durante la ocupación nazi y más tarde, bajo el régimen soviético, lo expuso a un ambiente donde la religión, la política y lo oculto a menudo se entrelazaban. Creciendo, Wojtyła enfrentó un país en agitación, con el ascenso de las fuerzas nazis y comunistas que remodelaban la nación. En medio de estos años tumultuosos, el joven Karol encontró consuelo en el teatro, la literatura y la filosofía. Lo que muchos no se dan cuenta es que durante este período de curiosidad intelectual, Wojtyła también se adentró en temas que, aunque no inherentemente malignos, coqueteaban con lo misterioso y lo prohibido, temas que a menudo entraban en conflicto con las enseñanzas ortodoxas de la Iglesia Católica. En los primeros años de su sacerdocio, el compromiso de Wojtyła con la Iglesia fue innegable. Sin embargo, su viaje espiritual no estuvo exento de conflictos. Hubo informes que sugerían su involucramiento con las enseñanzas de pensadores esotéricos, filósofos y, en ocasiones, incluso figuras ocultistas. Algunos investigadores afirman que Wojtyła tenía asociaciones con grupos secretos que operaban en las sombras de la Polonia comunista, grupos que se sabía que practicaban rituales que parecían difuminar las líneas entre el catolicismo y prácticas más oscuras y ocultas. Se dice que su ascenso al poder dentro de la Iglesia coincidió con un mayor involucramiento en estos círculos sombríos. Pero estas no son afirmaciones fáciles de verificar. Gran parte de lo que se sabe sobre la vida temprana de Wojtyła antes de su papado proviene de aquellos que estuvieron cerca de él
y de las historias transmitidas por aquellos que lo veían como una figura enigmática, a alguien que, a pesar de ser profundamente religioso, tenía ciertas tendencias que lo diferenciaban del clero tradicional. Un evento clave que levanta cejas es su conexión con los muy secretos Caballeros de Malta, una orden católica que ha estado asociada tanto con linajes nobles como con una reputación de secretismo y poder. Si bien no hay pruebas definitivas de que Wojtyła fuera miembro de esta orden, su maniobra política y conexiones durante su papado sugieren un posible vínculo. Los Caballeros de Malta, al igual que otras sociedades secretas, han sido acusados de participar en prácticas que algunos argumentan que entran en conflicto con los valores fundamentales del cristianismo. Su simbolismo, rituales y membresía siguen envueltos en misterio, y algunos creen que estos grupos no solo se preocupaban por mantener su riqueza y poder, sino también por asegurar el favor de fuerzas más oscuras. La participación de la Iglesia en estas sociedades secretas ha sido un tema de debate durante mucho tiempo. Durante siglos, algunos han especulado sobre la influencia encubierta de tales grupos sobre la jerarquía de la Iglesia. Es aquí, en las aguas turbias de las afiliaciones ocultas y las agendas políticas secretas, donde algunos creen que el papado de Wojtyła pudo haber sido sutilmente influenciado. Pero, ¿realmente estas conexiones pudieron haber sido tan siniestras como parecen? ¿El Papa caminó conscientemente por una línea entre lo sagrado y lo profano? Quédate con nosotros mientras seguimos desentrañando el lado oculto de la historia del Papa Juan Pablo II, que podría desafiar todo lo que piensas que sabes sobre esta figura icónica. A medida que profundizamos en la vida del Papa Juan Pablo II, es esencial observar los eventos durante su papado que algunos argumentan arrojan luz sobre sus afiliaciones ocultas. Es una cosa examinar su vida temprana y especular sobre posibles vínculos con lo oculto, pero la verdadera intriga comienza cuando consideramos sus acciones y decisiones como líder de la Iglesia Católica. ¿Hubo algún momento en el que el hombre que se suponía debía representar el faro espiritual del cristianismo parecía caminar en las sombras de fuerzas más oscuras? Uno de los primeros eventos que levanta cejas entre aquellos que creen en las afirmaciones satanistas son los extraordinarios cambios que ocurrieron en el Vaticano bajo el liderazgo del Papa Juan Pablo II. Su reinado vio el ascenso de la participación del Vaticano en la política internacional. Y no solo fueron las dinámicas de poder dentro de la Iglesia las que cambiaron. Algunos críticos creen que ciertas decisiones y acciones tomadas durante su papado no solo sirvieron para preservar el poder de la Iglesia, sino también para alinearlo con fuerzas que iban en contra de las mismas enseñanzas del cristianismo. El primer punto, y quizás el más significativo de discordia, es su enfoque en la relación del Vaticano con las prácticas ocultas. Uno de los temas más debatidos es su manejo de las prácticas de exorcismo de la Iglesia. A medida que el mundo se modernizaba cada vez más, el tema de la posesión demoníaca y los exorcismos se convirtió en un punto de interés no solo en los círculos religiosos, sino también en los medios de comunicación. El Papa Juan Pablo II era conocido por realizar personalmente varios exorcismos durante su reinado. Si bien los exorcismos son una parte establecida de la tradición católica, se convirtieron en un asunto mucho más público bajo su liderazgo, lo que suscitó sospechas. Algunos argumentan que la obsesión de Juan Pablo II por erradicar las fuerzas malignas a través de exorcismos no fue simplemente una extensión de sus deberes religiosos, sino más bien un intento de involucrarse con lo oculto en un nivel más profundo y personal. Este involucramiento en la práctica del exorcismo no es inherentemente maligno, pero la forma en que se sacó a la luz pública fue inusual, especialmente considerando la postura general del Vaticano de mantener un sentido de misterio y secreto sobre tales asuntos. La frecuencia con la que el Papa se involucraba en exorcismos sugirió un nivel de fascinación con las fuerzas oscuras del mundo que iba más allá de lo necesario para la protección espiritual. ¿Era esto una práctica inocente o había algo más siniestro detrás de ello? Para complicar aún más el asunto estaba la relación del Papa Juan Pablo II con los masones, una sociedad secreta que, a lo largo de la historia, ha estado estrechamente asociada con el ocultismo.
El Vaticano ha condenado durante mucho tiempo a la masonería, y la idea de que un papa pudiera tener conexiones con este grupo secreto parece casi blasfema para muchos católicos. Sin embargo, informes de informantes del Vaticano y teóricos de conspiración afirman que Juan Pablo II no solo tenía lazos con masones de alto rango, sino que también podría haber participado en algunos de sus rituales. Esta conexión es tenue, como mínimo, pero las afirmaciones son perturbadoras, especialmente cuando se considera la bien documentada historia de los masones en prácticas ocultistas y su ideología conflictiva con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los masones no fueron el único grupo que levantó sospechas. También hay susurros de conexiones entre el Papa y varios individuos influyentes en el mundo de la política y las finanzas, individuos cuyas conexiones con lo oculto están bien documentadas. A lo largo de su papado, el Papa Juan Pablo II fue una figura poderosa en el escenario mundial. Su papel en la caída del comunismo, particularmente en Europa del Este, fue monumental. Sin embargo, algunos argumentan que esta influencia política no fue tan limpia como parecía. En la década de 1980, durante el apogeo de la Guerra Fría, el Papa Juan Pablo II jugó un papel crucial en el apoyo al movimiento anticomunista. Su apoyo al movimiento Solidaridad en Polonia fue considerado una de sus mayores contribuciones a la política global. Sin embargo, algunos historiadores y críticos creen que había otras motivaciones detrás de sus acciones. Algunos afirman que su apoyo a Solidaridad no solo se trataba de derribar el comunismo, sino también de crear un nuevo orden mundial en el que la Iglesia Católica mantuviera un poder significativo en un mundo globalizado. Estos individuos argumentan que sus alianzas con ciertos políticos eran parte de una estrategia más amplia y compleja que involucraba tratos ocultos y posiblemente influencias ocultas. Esta teoría sugiere que, para mantener su posición de poder, el Papa Juan Pablo II pudo haber hecho ciertos compromisos, incluidos alinearse con figuras cuyas afiliaciones con lo oculto no fueron divulgadas abiertamente. Si esto es cierto, sugeriría un papa que, en lugar de ser un paradigma de virtud, se estaba involucrando con fuerzas mucho más oscuras de lo que cualquiera podría haber imaginado. No sería la primera vez en la historia que una figura religiosa comprometiera sus creencias por el bien del poder y la influencia, pero si estas afirmaciones son precisas, alteraría para siempre la percepción de Juan Pablo II. Quizás el aspecto más impactante de estas afirmaciones es la posibilidad de que el Papa Juan Pablo II haya permitido conscientemente que las prácticas ocultas se infiltraran en el mismo corazón de la Iglesia. Como líder de la Iglesia Católica, tenía el poder de cambiar su dirección, de dictar lo que era permisible y lo que no. Sin embargo, durante su papado, hubo informes de actitudes cada vez más permisivas hacia lo oculto, así como cambios sutiles en la forma en que el Vaticano trataba rituales y prácticas que, en apariencia, parecían contradecir la fe católica. ¿Fueron estos cambios meramente el resultado de un mundo en cambio, o había algo más siniestro en juego? Muchos académicos señalan la creciente tolerancia hacia las prácticas espirituales de la nueva era dentro del Vaticano durante su papado como evidencia de un cambio hacia el ocultismo. Se argumenta que, durante el papado de Juan Pablo II, hubo una creciente apertura hacia filosofías y prácticas que anteriormente habían sido estrictamente prohibidas por la Iglesia. Por ejemplo, el Papa permitió que ciertas prácticas de la nueva era ingresaran en las enseñanzas católicas e interactuó con líderes espirituales no católicos de maneras que algunos encontraron inquietantes. Estos movimientos fueron vistos por algunos como indicativos de un cambio subyacente dentro de la Iglesia, un cambio hacia prácticas más esotéricas que contradecían la doctrina católica tradicional. A medida que profundizamos en las decisiones y conexiones del Papa Juan Pablo II, encontramos que el misterio se profundiza. ¿Cuánto de sus acciones fueron dictadas por el deseo de controlar el futuro de la Iglesia? ¿Y cuánto fueron influenciadas por poderes ocultos que permanecieron ocultos debajo de la superficie? ¿Era él de hecho un hombre de profunda fe y devoción, o era un gobernante dispuesto a abrazar las fuerzas más oscuras para asegurar su lugar en la historia?
A medida que seguimos desentrañando la vida oculta del Papa Juan Pablo II, debemos abordar otro punto significativo de intriga: los misteriosos eventos que rodearon su intento de asesinato en 1981. El incidente que sacudió al mundo y casi le costó la vida al Papa no fue solo un ataque violento. Se convirtió en el centro de numerosas teorías de conspiración, muchas de las cuales sugieren un complot más siniestro y profundamente interconectado. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II fue disparado por Mehmet Ali Akka, un asesino turco. El mundo observó horrorizado mientras el Papa, tras ser apresuradamente llevado al hospital, luchaba por su vida. Afortunadamente, Juan Pablo II sobrevivió, pero la pregunta que ha permanecido en las mentes de muchos desde entonces es: ¿quién estuvo realmente detrás de este intento de asesinato y por qué? Aunque la narrativa oficial siempre ha señalado a Akka como un tirador solitario, muchos han sugerido que la conspiración era mucho más compleja, con conexiones no solo con la política internacional, sino también con poderes ocultos que operaban en las sombras. Una de las teorías más conocidas sobre el intento de asesinato es que fue orquestado por la Unión Soviética. El propio Akka afirmó que fue enviado por la KGB para matar al Papa, quien había sido un oponente vocal del comunismo. El apoyo del Papa a Solidaridad y su postura firme contra el régimen soviético en Europa del Este lo convirtieron en un objetivo principal para la URSS. Sin embargo, esta explicación, aunque plausible, no da cuenta completamente de las extrañas circunstancias que rodearon el ataque y su posterior desenlace. Las motivaciones de Akka parecían ser más personales que políticas, y su misterioso pasado plantea más preguntas que respuestas. En 1983, el Papa Juan Pablo II se reunió con Akka en prisión, donde el asesino afirmó que el ataque formaba parte de una conspiración más grande. Incluso sugirió que otras fuerzas, incluyendo figuras poderosas dentro del Vaticano, estaban involucradas en el complot. Estas afirmaciones no fueron ampliamente reconocidas, y la mayoría se desestimaron como divagaciones de un hombre perturbado. Pero la noción de una conspiración dentro de la propia Iglesia no puede ser fácilmente desechada. Los comentarios crípticos de Akka sobre la participación del Vaticano en el intento de asesinato han alimentado especulaciones sobre una historia más profunda y preocupante, una que sugiere que individuos poderosos dentro de la Iglesia, posiblemente alineados con grupos ocultos, querían que el Papa fuera removido del poder. Algunos han teorizado que estas figuras dentro del Vaticano no estaban necesariamente en contra de la postura política del Papa, sino más bien en contra de su negativa a abrazar ciertos cambios modernizadores que se estaban promoviendo dentro de la Iglesia. Durante su papado, Juan Pablo II se hizo conocido por sus posturas conservadoras sobre temas como la anticoncepción, los derechos de las mujeres y el papel de los laicos en la Iglesia. Su firme compromiso con las enseñanzas tradicionales católicas lo convirtió en una figura tanto amada como divisiva. Para algunos, su liderazgo era un obstáculo para el progreso de la Iglesia, y se cree que ciertas facciones dentro del Vaticano, posiblemente con vínculos con lo oculto, vieron su eliminación como algo necesario para el futuro de la Iglesia. Esta teoría cobra fuerza cuando consideramos el contexto más amplio de las relaciones del Papa con ciertas sociedades secretas y grupos ocultos. A lo largo de su papado, Juan Pablo II hizo esfuerzos por cerrar la brecha entre diferentes religiones e ideologías, pero al hacerlo, algunos argumentan que abrió las puertas a influencias que eran mucho más oscuras de lo que todos podríamos haber imaginado. Sus diálogos interreligiosos con líderes de diversas tradiciones religiosas, aunque progresistas en la superficie, pudieron haber sido vistos como un peligroso giro para aquellos que veían a la Iglesia Católica como la única autoridad espiritual. Algunos dentro de la Iglesia, particularmente aquellos con vínculos con órdenes secretas y filosofías ocultistas, podrían haber visto la apertura del Papa como una amenaza para su propio poder e influencia. Se dice que las prácticas espirituales personales de Juan Pablo II, particularmente su devoción a la Virgen María, jugaron un papel central en su supervivencia
después del intento de asesinato. Después del tiroteo, el Papa declaró públicamente que creía que su supervivencia se debía a la intercesión de la Virgen María, quien se le había aparecido en una visión. Aunque esta creencia fue profundamente personal para el Papa y resonó con millones de sus seguidores, algunos escépticos sugieren que podría interpretarse como un reconocimiento de las fuerzas espirituales que jugaban un papel en su vida, fuerzas que podrían no haber sido puramente cristianas en su naturaleza. Podría ser que el Papa, en su hora más oscura, recurriera a un poder superior para su protección, sabiendo que estaba atrapado en una red de fuerzas fuera de su control. En los años posteriores al intento de asesinato, la salud de Juan Pablo II se deterioró y se volvió más recluso. El empeoramiento de la salud del Papa, especialmente su lucha contra la enfermedad de Parkinson, añadió un aire de misterio a su figura. Algunos creen que su enfermedad no fue solo el resultado del envejecimiento natural, sino que, de hecho, fue consecuencia de su involucramiento con fuerzas ocultas que habían pasado factura a su bienestar físico y espiritual. Hay afirmaciones de que su salud fue sabotaje intencionalmente por aquellos dentro del Vaticano que estaban decididos a removerlo del poder. Sin embargo, estas afirmaciones siguen siendo especulativas, y hay poca evidencia concreta que las respalde. Lo que más preocupa, sin embargo, es el secretismo que rodea los archivos personales de Juan Pablo II. Se cree ampliamente que el Papa mantuvo un registro detallado de sus interacciones con varias figuras políticas, religiosas y ocultistas a lo largo de su vida. Estos archivos, que aún están bajo estricta vigilancia del Vaticano, nunca se han abierto completamente al público. Muchos creen que contienen información crucial sobre la verdadera naturaleza de sus relaciones con ciertos grupos e individuos. Si el Papa estuvo realmente involucrado con sociedades secretas u organizaciones ocultistas, estos archivos podrían contener la clave para entender sus verdaderas lealtades y las fuerzas ocultas que moldearon su papado. A medida que profundizamos en el misterio de la vida del Papa Juan Pablo II, queda claro que hay mucho más en la historia de lo que se ve a simple vista. Los eventos que rodearon su intento de asesinato, el declive de su salud y el secretismo de sus archivos personales sugieren a un hombre atrapado en una red de intriga política y espiritual. ¿Fue realmente Juan Pablo II un hombre de Dios, o fue un peón en un juego mucho más grande jugado por fuerzas ocultas que operaban detrás de escena? Las respuestas pueden estar enterradas en los archivos del Vaticano, pero una cosa es cierta: la verdad sobre el Papa Juan Pablo II puede que nunca se conozca completamente. A medida que continuamos nuestro viaje por la vida del Papa Juan Pablo II, debemos dirigir ahora nuestra atención a un capítulo más oscuro en la historia de la Iglesia Católica, un capítulo que plantea inquietantes preguntas sobre la verdadera naturaleza de las alianzas del Papa y sus acciones durante su papado. A lo largo de su reinado, Juan Pablo II fue elogiado por sus incansables esfuerzos por llevar paz y unidad a un mundo a menudo fracturado por tensiones religiosas, políticas y sociales. Sin embargo, muchos de sus críticos argumentan que sus intentos de fomentar la paz pudieron haber sido, en ocasiones, logrados a través de compromisos con fuerzas que no eran nada benignas. Uno de los aspectos más desconcertantes y preocupantes del papado de Juan Pablo II es su relación con ciertos elementos dentro de la Iglesia misma, particularmente con aquellos que estaban involucrados en los aspectos más oscuros de la tradición católica. Mientras que el Papa fue celebrado por sus esfuerzos para reformar la Iglesia y promover un mensaje de amor y perdón, existen alegaciones de que, detrás de puertas cerradas, pudo haber sido cómplice en la ocultación de algunas de las actividades más perturbadoras dentro del Vaticano. Lo más destacado de esto es su relación con las órdenes secretas y sociedades del Vaticano, muchas de las cuales han estado históricamente asociadas con prácticas ocultas, lo que plantea preguntas sobre sus verdaderas intenciones y lealtades. El Vaticano ha sido acusado durante mucho tiempo de albergar sociedades secretas que participan en rituales y prácticas que están en conflicto directo con las enseñanzas de la Iglesia. La más famosa de estas es la Orden de los Templarios, una orden que históricamente ha estado asociada con lo oculto, la alquimia y rituales secretos. Aunque los templarios fueron disueltos en el siglo XIV,
muchos creen que su legado perdura a través de sociedades secretas dentro de la Iglesia. Se dice que estos grupos, que operan a menudo en las sombras, poseen conocimientos y poderes antiguos, y algunos sugieren que pudieron haber jugado un papel en dar forma al curso de la historia, incluidas las decisiones del papado de Juan Pablo II. Si la implicación del Papa con estas sociedades secretas es cierta, no sería un caso aislado. A lo largo de la historia, se ha acusado a la Iglesia Católica de tolerar o incluso fomentar el crecimiento de tales organizaciones. Algunos creen que Juan Pablo II, en su intento por mantener el control de la Iglesia, se vio obligado a hacer alianzas con estas figuras sombrías, pero ¿realmente creía en sus enseñanzas o simplemente las usaba para su propio beneficio político? La evidencia es escasa, pero algunos historiadores argumentan que las acciones de Juan Pablo II durante su papado, particularmente sus tratos con figuras controvertidas, sugieren que pudo haber estado más involucrado con lo oculto de lo que nunca dejó ver. Uno de los eventos más significativos que pone en duda las verdaderas intenciones del Papa es su implicación en el controvertido Tercer Secreto de Fátima. En 1917, 3 niños portugueses afirmaron haber sido testigos de una visión de la Virgen María, que incluía una profecía conocida como el Secreto de Fátima. La tercera parte de este secreto, que fue mantenida oculta por el Vaticano durante décadas, se decía que predecía un futuro terrible para la Iglesia. En 2000, el Papa Juan Pablo II reveló el contenido del secreto, que muchos creen contiene advertencias sobre un conflicto devastador dentro de la Iglesia, así como una profecía de gran agitación espiritual. La revelación del tercer secreto suscitó más preguntas que respuestas. Mientras que el Vaticano afirmó que se trataba de un mensaje de esperanza y paz, algunos críticos argumentan que su naturaleza era mucho más oscura. El secreto supuestamente predecía una crisis dentro de la Iglesia que sería causada por corrupción interna y amenazas externas, incluyendo a una figura que surgiría para llevar a la Iglesia a la ruina. Esta figura, algunos creen, podría haber sido una referencia a las mismas fuerzas que Juan Pablo II intentaba apaciguar durante su papado. ¿Podría el Papa haber sabido sobre las corrientes peligrosas dentro del Vaticano y optó por trabajar con estas fuerzas para asegurar su posición? Es importante considerar las implicaciones más amplias del tercer secreto de Fátima. Mientras que el Vaticano ha minimizado la importancia del secreto, hay quienes creen que apunta a una conspiración mucho más grande y compleja dentro de la Iglesia. La idea de que una figura dentro de la Iglesia podría llegar al poder y desviar a los fieles es escalofriante, especialmente cuando se ve en el contexto de las relaciones de Juan Pablo II con ciertas facciones dentro del Vaticano. ¿Fue él de hecho parte de esta conspiración oculta? ¿Se alineó conscientemente con fuerzas que eventualmente traerían la crisis espiritual predicha en el tercer secreto? Además, la conexión del Papa Juan Pablo II con ciertos elementos del ocultismo no se limita solo a las órdenes secretas del Vaticano. A lo largo de su papado, hubo varios casos en los que el Papa pareció participar en rituales y prácticas que estaban muy alejadas de las enseñanzas ortodoxas de la Iglesia Católica. Uno de los ejemplos más significativos de esto es la participación del Papa en el Día Mundial de Oración por la Paz, que tuvo lugar en Asís, Italia, en 1986. Durante este evento, el Papa invitó a líderes religiosos de todo el mundo a reunirse y orar por la paz. Sin embargo, el evento se volvió controvertido cuando Juan Pablo II permitió que líderes no cristianos, algunos con vínculos con prácticas ocultas, participaran en las ceremonias. La inclusión de líderes de religiones no cristianas, incluidos aquellos que practican tradiciones espirituales asociadas con lo oculto, suscitó preocupaciones entre los católicos conservadores. Los críticos argumentan que la disposición del Papa a abrazar tales prácticas fue una señal de su creciente apertura hacia enseñanzas esotéricas que contradecían la doctrina católica. Mientras que el Papa defendió el evento como un gesto de unidad y paz, otros lo vieron como un compromiso perturbador, una señal de que estaba dispuesto a diluir la fe católica para apaciguar a varias facciones, incluidas aquellas con tendencias ocultistas.
Esta disposición a abrazar prácticas que muchos consideraban incompatibles con las enseñanzas de la Iglesia ha llevado a algunos a especular que Juan Pablo II no era solo un líder espiritual, sino también un hombre cuyas acciones estaban influenciadas por fuerzas ocultas. Estaba de hecho jugando un juego peligroso, tratando de equilibrar las demandas espirituales y políticas de su posición mientras se alineaba secretamente con fuerzas que buscaban remodelar la Iglesia desde dentro. Las acciones del Papa en relación con el Día Mundial de Oración por la Paz son solo un ejemplo de su compleja relación con lo oculto. A lo largo de los años, ha habido otros casos en los que sus decisiones parecían reflejar una profunda conexión espiritual con fuerzas que no eran inmediatamente visibles para el ojo público. Algunos argumentan que su abrazo de la espiritualidad no cristiana y su disposición a participar en rituales inspirados por lo oculto fueron señales de que estaba siendo influenciado por poderes más allá de la Iglesia. A medida que continuamos explorando el enigma de la vida de Juan Pablo II, queda cada vez más claro que la historia completa de su papado está envuelta en misterio e intriga. Detrás de la imagen pública de una figura santa se encuentra una red compleja de relaciones, decisiones y acciones que sugieren una narrativa mucho más oscura, una narrativa que no se entiende completamente, incluso hoy. La posibilidad de que Juan Pablo II haya sido influenciado por fuerzas ocultas, ya sea a través de sociedades secretas, enseñanzas esotéricas o alianzas políticas, plantea profundas preguntas sobre la verdadera naturaleza de su papado. ¿Fue él, de hecho, un hombre de Dios, o fue una figura que fue manipulada por fuerzas fuera de su control? Al llegar a la última parte de nuestra profunda exploración sobre la vida del Papa Juan Pablo II, es crucial dar un paso atrás y evaluar el alcance completo de su legado, las controversias que han surgido a lo largo de los años y los misterios sombríos que continúan rodeándolo. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de su papado y cómo debemos ver su impacto tanto en la Iglesia Católica como en el mundo en general? A pesar de los muchos intentos de definirlo, la realidad es que el Papa Juan Pablo II fue una figura profundamente compleja y multifacética, cuya vida y papado siguen generando debates y preguntas que se niegan a ser respondidas de manera sencilla. Esta última parte intentará sacar conclusiones sobre su vida, explorar sus contradicciones y reflexionar sobre el enigma en el que se convirtió. En el corazón de la vida del Papa está el hecho innegable de que se convirtió en uno de los líderes religiosos más influyentes de la historia moderna. Su legado, para muchos, es uno de logros notables. Su papel en la caída del comunismo, su trabajo para fomentar el diálogo interreligioso y su inquebrantable compromiso con las necesidades espirituales de los católicos de todo el mundo. Sin embargo, debajo de estos logros bien documentados, yace una narrativa más oscura y desconcertante. ¿Fue el Papa Juan Pablo II simplemente el producto de su tiempo, un hombre atrapado en la tormenta de los cambios políticos y religiosos globales, o fue él, como algunos han sugerido, alguien involucrado con fuerzas mucho más oscuras de lo que podríamos haber imaginado? A lo largo de su papado, el Papa Juan Pablo II fue celebrado por su autoridad moral y su liderazgo global. Pero siempre hubo susurros constantes sobre las influencias ocultas que pudieron haber dado forma a sus decisiones. Su relación con grupos ocultos y sociedades secretas, su fascinación por las prácticas espirituales esotéricas y su disposición a relacionarse con figuras políticas cuyas ideologías y acciones planteaban serias dudas, han llevado a muchos a creer que su papado no fue tan santo como parecía. Creer o no en estas alegaciones es una cuestión personal, pero lo que es indiscutible es que, sin lugar a dudas, han dejado una marca en el legado del Papa, una marca que sigue intrigando, desafiando y provocando una profunda reflexión. Una de las teorías centrales que ha surgido sobre el Papa Juan Pablo II es su supuesto involucramiento con sociedades secretas, y más específicamente, con prácticas ocultas que contradicen las enseñanzas de la Iglesia Católica. Muchos historiadores e investigadores han señalado su vida temprana en Polonia, donde el entorno político y social estaba plagado de secretos, tensiones e intrigas. Durante este tiempo, el joven Karol Wojtyła, el futuro papa,
no solo estuvo expuesto a las poderosas influencias políticas de los regímenes nazi y soviético, sino también a las redes subterráneas y grupos secretos que operaban en las sombras. ¿Fue en estos primeros años que comenzaron a formarse sus vínculos con lo oculto? ¿O su implicación con tales grupos fue un desarrollo posterior, moldeado por las dinámicas de poder y presiones espirituales de su papado? La conexión más controvertida que se menciona con frecuencia en estas discusiones es su supuesto vínculo con los masones, una sociedad secreta con profundas raíces históricas en el ocultismo. El Vaticano ha condenado durante mucho tiempo a los masones, y la idea de que un papa pudiera estar involucrado secretamente con tal grupo parece casi impensable. Sin embargo, existen informes y testimonios que sugieren que las relaciones de Juan Pablo II con ciertos individuos políticos, empresarios y miembros de diversas sociedades secretas no eran tan transparentes como parecían. ¿Comprometieron estas asociaciones su autoridad espiritual? ¿Fueron estas relaciones simplemente alianzas políticas? ¿O había algo mucho más oscuro en juego? Otro punto de discordia es la implicación del Papa Juan Pablo II en el altamente secreto Tercer Secreto de Fátima. El Tercer Secreto, una profecía que fue revelada al mundo en el año 2000, supuestamente predijo una crisis dentro de la Iglesia que sería causada por fuerzas que buscaban destruirla desde adentro. Algunos críticos creen que este secreto podría estar señalando las mismas fuerzas espirituales y políticas que influenciaron el papado de Juan Pablo II. Mientras que el Vaticano insistió en que el tercer secreto es un mensaje de esperanza, otros lo interpretan como una advertencia de una inminente crisis espiritual, que podría estar vinculada a los tratos oscuros dentro de la Iglesia, incluida la posibilidad de que algunos en la jerarquía trabajaran con poderes ocultos para manipular el futuro de la Iglesia. La manera en que el Papa manejó la profecía de Fátima ha sido cuestionada, especialmente considerando el misterio que rodea su contenido y el secretismo con el que el Vaticano abordó el asunto. ¿Sabía el Papa Juan Pablo II más sobre el contenido del tercer secreto de lo que dejó entrever? Y si es así, ¿tomó acciones durante su papado que estuvieron directamente influenciadas por las advertencias proféticas contenidas en él? El debate sobre el tercer secreto no solo ha alimentado teorías conspirativas sobre el papel de Juan Pablo II en lo oculto, sino que también ha planteado preguntas más profundas sobre la capacidad de la Iglesia para enfrentar los peligros espirituales que enfrentaba desde adentro. Más allá de las supuestas sociedades secretas y las profecías, las prácticas personales y las creencias espirituales del Papa Juan Pablo II también son motivo de controversia. Su profunda devoción a la Virgen María, su participación frecuente en exorcismos y su apoyo a ciertas tradiciones místicas sugieren que su visión espiritual puede haber sido mucho más compleja de lo que muchos se dan cuenta. El hecho de que estuviera dispuesto a participar en prácticas que muchos considerarían fuera del alcance del catolicismo ortodoxo, como su participación abierta en oraciones interreligiosas con líderes no cristianos, llevado a algunos a sugerir que se sintió atraído por prácticas espirituales que podrían considerarse más esotéricas o incluso ocultistas por naturaleza. Su participación en el Día Mundial de Oración por la Paz en Asís, Italia, en 1986, donde invitó a líderes religiosos de todo el mundo, incluidos aquellos con vínculos con tradiciones espirituales fuera del cristianismo, generó preocupaciones importantes entre los católicos conservadores. ¿Podría su apertura a estas tradiciones espirituales ser una indicación de que estaba buscando una comprensión más universal, incluso mística, de la fe? Y si es así, ¿qué dice esto sobre la naturaleza de su papado y sus verdaderas creencias espirituales? A pesar de todas estas preguntas, es esencial reconocer que el Papa Juan Pablo II no fue simplemente un hombre de controversia y agendas ocultas. También fue un hombre de profunda fe, que dejó una marca indeleble en la vida de millones de personas. Sus esfuerzos para derribar el comunismo, su enfoque en la dignidad humana y los derechos, y su incansable lucha por la paz y la reconciliación fueron monumentales. La capacidad del Papa para inspirar y unir a personas de diversos orígenes y creencias no puede ser subestimada.
siempre será recordado por su papel en la configuración de la Iglesia Católica moderna, así como por su profundo impacto en el escenario mundial. Al final, el legado de Juan Pablo II es un estudio de contradicciones. Fue un hombre de gran fe y compasión, un líder espiritual que se mantuvo firme en sus creencias y que cambió el curso de la historia. Sin embargo, también fue un hombre atrapado en una telaraña de intriga política, tensión espiritual y posiblemente influencias ocultas. La cuestión de si fue un santo o un hombre enredado en fuerzas oscuras tal vez nunca se responda por completo. Sin embargo, una cosa es cierta: su vida y papado seguirán siendo objeto de fascinación, especulación y debate durante las generaciones venideras. Al concluir nuestra exploración, debemos preguntarnos: ¿podemos separar al hombre del mito? ¿Fue el Papa Juan Pablo II un verdadero siervo de Dios? ¿O fue un líder cuyas decisiones fueron influenciadas por poderes más allá de su control? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo, basándonos en las pruebas, la historia y la complejidad de su vida. Pero independientemente de dónde lleguemos en estas cuestiones, no podemos negar el profundo impacto que tuvo en la Iglesia Católica y en el mundo. ¿Qué piensas tú? ¿Fue el Papa Juan Pablo II verdaderamente un hombre de Dios? ¿O había algo más oculto bajo la superficie? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios, y no olvides dar like y suscribirte para más contenido fascinante y que invite a la reflexión como este. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de una de las figuras más controvertidas e influyentes de la historia. Mantente atento para más historias intrigantes en nuestros próximos videos.